Hermanos, buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio y daremos cierre al capítulo número 8. Cerramos este día la mitad de la carta de Pablo a los romanos, una carta con un alto contenido teológico que nos enseña capítulo tras capítulo nuestra verdadera imagen y nuestro verdadero propósito de Dios en nosotros. Pablo nos ha hablado de lo que hemos ignorado a Dios, nos habla sobre la ley, nos confronta con nuestra realidad de que no hay un solo justo, nos habla de la fe en Cristo, de la justificación, de que no hay condenación para los que creen y la gloria futura. Y les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 8 y estudiaremos del versículo 31 al versículo 39, final de este capítulo. Pero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por esta congregación, Señor, por tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, para que seas tú el que hable, Señor, a través de esos instrumentos tuyos, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, y estamos seguros, Señor, de las cosas que has hecho y sigues haciendo por nosotros y en nosotros, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús damos gracias. Amén y amén. En el mes de agosto de 1518, Martín Lutero fue llamado a Roma para responder una acusación de herejía que se le imputaba, y sus defensores, en este caso el príncipe elector Federico III de Sajonia, o Federico el Sabio, no consintió que lo sacaran fuera del país, por lo que Lutero fue obligado a presentarse a Habsburgo. Te quemarán vivo, le decían sus amigos. Y Lutero entonces le respondió tranquilamente antes de acudir a esa reunión: si Dios sustenta la causa subsistirá. Porque, como dice el himno compuesto por él mismo, Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios. Y hoy veremos eso, veremos de qué manera Dios ha puesto en nosotros un propósito, y que a pesar de todo y de todos, nosotros vamos a cumplir ese propósito por la obra redentora de su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. Así como Lutero estaba seguro de Dios, nosotros tenemos la seguridad en la obra de Dios por nosotros. Y vamos a leer el pasaje. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Pablo empieza cada fragmento de su carta a los romanos con una pregunta. Y cuando Pablo dice, ¿qué diremos a esto? En griego el término esto se refiere a una palabra plural, por lo cual sería la pregunta, ¿qué diremos a estas cosas? De las cosas que Pablo nos ha estado hablando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, las cuales son razones para fundamentar nuestra confianza. Y este es uno de los versículos más mal interpretados, tantas veces tan mal sacado de contexto. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Muchos inconversos usan este versículo como una especie de amuleto, como si fuera magia. Muchas veces veo este versículo en las redes sociales, pero además siempre lo ponen de una manera egoísta, porque por lo general veo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque ni siquiera es la verdad sobre el versículo, ni siquiera está bien puesto. Pero para nosotros los cristianos, que estamos en comunión con Dios, que estamos en una relación íntima con Dios, no puede significar otra cosa que, a pesar de todas las aflicciones que lleguemos a pasar, Dios no cambia su amor por nosotros. Significa, y lo recalco, no significa, y esto lo quiero recalcar, no significa que como cristianos no tendremos oposición de personas no cristianas. No significa que no enfermaremos. No significa que no nos quedaremos sin empleo. No significa que no tendremos problemas en el matrimonio. No significa que no tendremos problemas en la escuela. Hay grandes testimonios en esta iglesia de grandes pruebas. Sin embargo, nuestra esperanza y nuestra seguridad radica en que estamos con el Creador del universo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y todos estaban en contra de su Hijo. Y si no estaban en contra de su Hijo, llegó un momento en el que, pues de plano, se desentendieron. Yo tengo miedo, aquí hay muchos problemas, pero puedo sufrir mucho, mejor me alejo. Y así estaban los apóstoles. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos que solo Juan se quedó hasta la muerte del Señor en la cruz. Pero si Dios no dudó en entregar a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo amado, no dudó en entregarlo al peor de los martirios y la peor de las muertes para pagar nuestros pecados, para que Él pagara una deuda que no era suya, que era de nosotros, por nosotros. Y esto fue para demostrar que al final Cristo iba a obtener la victoria, pero tuvo que pasar por un gran sufrimiento. ¿Qué nos hace pensar que nosotros como pecadores, tan indignos totalmente de la vida que nos regala el Señor, día a día vamos a poder pasar la vida sin ninguna aflicción y llegar a la santificación de manera directa? Nosotros no hemos exentado el examen. El examen ya lo pasó Cristo por nosotros, y con la más grande mención honorífica que puede existir. No pongamos nosotros versículos a modo para descansar y dejar nuestra responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer solamente es una cosa: es obediencia. Nosotros tenemos fe en Cristo y esta fe se transforma en obediencia. Dios está por nosotros. En el momento que entrega a su único Hijo a morir por nosotros, por lo que entonces, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quiénes?
o qué o cuántos. Pasa a ser totalmente irrelevante porque tú estás con Dios y el camino que Él te tiene preparado, déjame decirte, mi hermano, que va a tener aflicciones, que va a tener pruebas. Este no es un versículo para que tú lo tomes y te sientas el héroe de una historieta de cómics, porque si así lo tomas, déjame decirte que vas a terminar enojado con Dios y reclamándole. No quiero ver nadie contra mí. El versículo 32 nos dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas estas cosas? ¿Cómo no nos dará también junto con Cristo todas las cosas? Tomemos el contexto de la prédica de hace 2 semanas, donde Pablo dice: para los que aman a Dios, todas las cosas actúan para bien a aquellos que son llamados para su propósito. Hablamos del propósito de Dios y del propósito de los llamados. Aquí hay 5 palabras que son muy, muy importantes. Los que aman a Dios. Cristo padeció porque tenía un gran propósito. Y si nosotros estamos llamados para un propósito, si somos llamados a ser como Cristo, entonces todas las cosas que hacemos tienen el propósito de hacernos a imagen de Cristo. Porque esta es la promesa. Nadie estará contra nosotros porque nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen del Hijo de Dios. Y esto, hermanos, es realmente increíble, la manera en la que Dios nos ha llamado antes de la creación del universo a un propósito. Es algo que no nos merecemos realmente como pecadores que somos, pero Dios aún así tiene por nosotros, por sus hijos, un amor realmente inagotable. Nosotros debemos obedecer de manera sincera. Nosotros, como predestinados y escogidos, sabemos que no nos podemos apartar del amor de Dios, porque como su obra tenemos un propósito que se va a cumplir sí o sí. Como cristiano que ama de verdad a Dios y que no permite que ninguna otra cosa lo aparte de Él, va a cumplir su propósito a pesar de quien sea, a pesar de los peligros, contra todos los conflictos, contra todas las personas que no crean, contra todas las personas que se burlen. Se va a cumplir su propósito de Dios en nosotros. Y si no lo crees, nada más pregúntale al profeta Jonás o lee la historia de Jonás. Él iba a Tarsis y Dios le dice: hay que ir a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se fue directamente al lado contrario, se fue a Tarsis. ¿Y dónde acabó Jonás? ¿Y en dónde acabó predicando? En Nínive. Entonces sí o sí, ese propósito se va a cumplir en nosotros, aunque nosotros digamos: es que es muy difícil, es que tengo miedo, es que se burlan de mi cristianismo, es que no pasa nada. Esas aflicciones nosotros las tenemos que tener siempre presente y confiar en que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo, y eso nos debe de dar totalmente la seguridad. Versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A ti, hermano, si tú eres un cristiano verdadero, ¿quién te va a acusar ante Dios? No hay nada de lo que te puedan acusar ante Dios que Dios de antemano no conozca que hayas hecho, que estés haciendo o que vayas a hacer. Sabemos que hay un acusador que tratará de
acusarte en el momento del juicio para ganar tu alma, diciendo todos los pecados que uno cometía a diario. Pero en esa justificación a los escogidos de Dios, Dios sabe cuáles fueron esos pecados. Dios es omnipresente, y lo veíamos hace unas semanas en la escuela dominical. Dios está en todo lado. Y si tú piensas que puedes retirarte a tu casa a pecar, y en tu casa estás y te retiras a tu cuarto a pecar, y en tu cuarto estás y te retiras a tu corazón a pecar, Dios está ahí. Dios sabe tus luchas. Dios sabe también la honestidad de tu corazón. Esa honestidad donde tú comienzas a decirle a Dios, a dar gracias y decirle: Señor, te doy gracias porque he dejado de pecar en esta parte, pero Señor, ayúdame porque en esta parte no puedo. Señor, he dejado el alcoholismo, pero no puedo dejar de ser avaro. Sé que está mal, ayúdame, porque sin ti no puedo. Esa es la manera en la que nosotros debemos de pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias porque ya dejé el chisme, pero sigo criticando. Señor, gracias porque soy menos mentiroso que ayer, pero sigo siendo totalmente iracundo. Señor, gracias porque me he sujetado, pero no he terminado con los celos. Señor, gracias porque aprendo todos los días de tu palabra, pero no he aprendido a ser un buen sacerdote del hogar, como tu palabra lo dice. Esa honestidad que nosotros debemos tener hacia Dios nos justifica como sus hijos. Todos esos pecados sin duda nos estarían condenando. Cristo murió por esos pecados que cometiste, que estás cometiendo y que vas a cometer, pero Él en la gloria de Dios se resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por eso es que toda acusación va a llegar a ser nula, invalidada por Cristo Jesús, porque Él ya pagó por esos pecados. Estamos hablando en este caso de cristianos verdaderos, de cristianos que se duelen de sus pecados y de manera inmediata, cuando los cometen, corren a Cristo buscando una ayuda inmediata. Esta porción de esta carta a los romanos, muchos la pueden ver como una justificación para pecar. Ya soy cristiano y entonces ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo irme de fiesta, puedo irme de antro, puedo tomar 2 o 3 copitas y no pasa nada. Puedo justificarme en que pues yo digo que ya soy cristiano y ya no va a pasar nada. Yo tengo esa seguridad, pero te tengo malas noticias. Si tú piensas así, si tú tienes ese pensamiento, entonces realmente no eres cristiano, no eres un creyente. Eres un creyente por conveniencia. Eres un convenenciero que realmente no tiene ningún tipo de salvación. Porque a través de la salvación hay justificación. Y si hay justificación, hay santificación. Y si hay santificación, habrá glorificación. Pero ahora vamos hacia atrás. Si no hay santificación, pues no habrá glorificación. Y como no habrá glorificación, entonces no hubo santificación. Y si no hubo santificación, entonces no hubo justificación. Y si no hubo justificación, entonces no hubo salvación. Por eso este camino es muy difícil. Porque si no hay una fe verdadera, entonces realmente no hay una obediencia verdadera. Si tú eres obediente porque te conviene estar en el cristianismo y estar en la iglesia, entonces creo que estás en la iglesia equivocada. Charles Spurgeon escribió una frase que tiene tanto sentido cuando escuchas estos pasajes.
Él escribió: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. Y dice después de que nací, no dice que me hubiera escogido antes de los 5 años que hubiera cometido mi primer pecado, porque una vez nacido, y aquí ya lo hemos enseñado, ya venimos con la maldad incluida. Por eso se habla de la doctrina de la elección, porque antes de la fundación del mundo Dios sabía de antemano los propósitos que iba a tener para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña claramente que el hombre por naturaleza está muerto. Romanos 5:12 lo dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La palabra de Dios nos enseña que todos los hombres son esclavos. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26 dice: debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La Biblia nos enseña que los hombres están ciegos y sordos. Marcos 11 y 12 dice: habla de que a nosotros nos ha dado saber más el misterio del reino de Dios, pero nos dice también que a los demás se les habla en parábolas, para que vean, y aún así no vean, y aunque escuchen, oigan y no entiendan, porque así habrá personas. El hombre natural, el que no está regenerado, le falta entendimiento espiritual, el que no está regenerado. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Tengo un conocido que al hablarle sobre la palabra de Dios, solo cuestiona: es que ¿cómo sé que no cambiaron la Biblia? Es que ahí solo dice que solo Dios castiga. A mí, ¿cómo me consta que realmente Adán existió? Esta persona entra ahí, es un hombre natural, porque las cosas del Espíritu de Dios para él son necedad, no las puede entender. Y si a eso le aumentamos que no tiene interés de congregarse, no tiene interés de aprender, no tiene interés en orar, pues entonces ¿cómo queremos ver una transformación, una justificación y una santificación? Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hemos sido elegidos, escogidos. Juan 15:16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. No fuimos escogidos porque hacemos la buena obra de aceptar a Cristo, sino fuimos escogidos para ser capaces de aceptar a Cristo. Así como determina la doctrina de la perseverancia de los santos, del modo en que Pablo les habla a la ciudad de Filipos y les dice en Filipenses 1:6: estoy convencido precisamente de esto, de que Él comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquí vemos que todo el que ha sido salvado y justificado está siendo santificado en la perseverancia de los santos.
Gracias a Dios por su gran amor para nosotros, que a pesar de todo no podemos nosotros sentirnos dignos de este gran regalo de la salvación. Versículos 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo enlista con estas situaciones que él mismo había pasado no hacía mucho tiempo antes de escribir esta carta a los romanos. Lo toma como un testimonio propio, por lo que con conocimiento de causa Pablo refleja este amor hacia Dios a través del sufrimiento que él estaba pasando. Y si es que tú acaso tuviste una educación donde los maestros y los padres te corregían con vara, aventándote el borrador, no es absolutamente nada comparado con lo que pasó Pablo. Estas tribulaciones son las que escribe a los romanos para advertirles posiblemente que ellos podían también padecer por amor a Cristo. En la segunda carta a los Corintios, que fue escrita antes de la carta a los romanos, Pablo dice en 2 Corintios 11, 24, 30: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Pablo tuvo tribulaciones. El castigo de la ley hebrea era que dieran 40 azotes, pero los judíos, para no infringir esa ley, daban uno menos. Por ello Pablo lo especifica: lo azotaron 39 veces, 5 veces. Los azotes eran con un látigo de madera que tenía unas cueras de cuero que terminaban en unas bolas de plomo. ¿Te imaginas unas bolas de plomo de las que no te puedes defender ni siquiera con las manos? Porque quienes infringían estos castigos, los que estaban a cargo de dar esos azotes, seguramente no iban a decir: pues es Pablo, conozco que está predicando el evangelio, pues le voy a dar así poquito, 1, 2, 3, ya vete, Pablo. No, agarraban fuerza y le golpeaban, le desgarraban la piel. 195 azotes de ese tipo recibió Pablo en diferentes momentos. Pablo habla de naufragios en 3 ocasiones. No sé quién de aquí ha naufragado o ha estado un día y una noche en el mar sosteniéndose de un pedazo de madera, para imaginarse eso.
en peligrosos ríos, estaban a su acecho ladrones. Recordemos que Pablo llevaba las ofrendas para las iglesias, así que era un buen blanco para lo que son los asaltantes. Temían por el peligro de los propios judíos, que eran sus compatriotas, los gentiles. En todos los lugares donde iba existía el peligro, pero también decía que estaba en peligro de falsos hermanos, de traiciones, de recibir críticas, de que muchos de sus hermanos le hicieran sentir menos por su poco tiempo en la predicación. Los fariseos, en este caso, ¿qué le podían haber dicho? Es que yo tengo mucho más tiempo en la ley y sé mucho más que tú. Hermanos que llenos de soberbia le atacaban. Hay muchos que, por ejemplo, que dicen eso, tengo 20 años de convertido. Como cuando Pablo trabajaba y quedaba agotado, cansado, dormía poco, tenía hambre, padecía sed. No tenía a veces qué comer, tenía aparte la preocupación de todas las iglesias, preocupado de sus hermanos cuando ellos pecaban. Él tenía debilidad, pero sabemos que la gracia de Dios se perfecciona en su debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo tenía la seguridad de que a pesar de todas estas aflicciones, sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales y espirituales, Dios estaba con él, porque todo lo que hacía, lo hacía para Dios. Por eso, por la causa de Dios, somos puestos a muerte todo el día, en peligros, en sufrimientos. Nosotros, como cristianos, vamos a ser los más atacados, y esto lo vemos todos los días. Estaba viendo una noticia sobre una misionera evangélica suiza, Beatrice Stocklin, secuestrada en Tombuctú, en Mali, en 2016, y el año pasado fue asesinada por extremistas islamistas por ser cristiana. Pero, ¿y ahora quién se mete con los fanáticos del Islam, con los budistas, con los que practican el hinduismo? Y Pablo cita las escrituras, Salmos 4:22, pero por causa tuya nos matan cada día, nos consideran como ovejas para el matadero. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te preguntas, el cristianismo es tan perseguido? ¿Por qué no el Islam? ¿Por qué no el hinduismo? Porque el Evangelio transforma vidas. Porque el Evangelio habla de Cristo y habla de su amor. Pero ojo, habla de amor por sus hijos y habla de un juicio a los que no son sus hijos. Nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que seremos vencedores por medio de Cristo y de que somos sus hermanos y Dios está amándonos en todo momento. Versículo 38, porque estoy convencido, de nuevo dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, para terminar esta porción, celebra con su testimonio personal al expresar: porque estoy convencido. Pablo no tiene absolutamente ninguna duda. Ahora Pablo va de todas las cosas que nos podían dar
un sufrimiento y la aflicción a cosas mucho más intangibles, como lo es la vida y la muerte, esos opuestos que nos son dados de igual manera por parte de Dios. Dios da la vida, Dios la quita. Pero el que Dios nos dé y nos quite no significa que algo nos separará del amor de Dios. Ni los ángeles, ni las huestes del infierno, ni lo que pasa en este día, ni lo que pasará en un mes, ni en un año, ni en lo alto del cielo haciendo referencia al universo, ni tampoco en lo profundo de los océanos. Entonces, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso podrán hacerlo nuestros familiares no creyentes? Muchos tenemos familiares no creyentes, pero ellos no nos van a separar tampoco del amor de Dios. Por algo estamos aquí. Nosotros nos reunimos. No nos importa dejar a nuestra familia con tal de aprender más de la palabra de Dios. Tenemos 4 aplicaciones para este mensaje. Aplicación número 1: Dios nos dará todas las cosas. Dios te dará las cosas que tú necesites, no las que quieras. Tú puedes disfrutar en este momento de cosas que ni siquiera te mereces, pero eso no significa que sea el plan de Dios que las tengas. Tú te puedes empeñar en tener esa relación que crees que a ti te conviene. Tú puedes estar en ese empleo soñado. Tú puedes tener esa gran posición económica. Pero si no es lo que Dios tiene planeado para ti, entonces no va a durar mucho. Y si te dura, entonces será una lucha tuya contra Dios. Y esperemos realmente que toques fondo. Muchos hemos tocado fondo, y esa es una de las cosas menos agradables que tenemos en nuestro testimonio. Aplicación número 2: tienes que tener honestidad. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, puedes estar en un estudio bíblico, pero si no tienes honestidad y no eres capaz de aceptar que eres un pecador, no habrá un cristianismo verdadero. Si tú estás pensando que con frases de decir, es que así soy, así me hizo Dios, pensando en que pues yo me espero un año y sigo disfrutando, y en un año ya veremos si me convierto, entonces no ha habido una transformación. Entonces no eres cristiano y no eres más que un oyente, porque no hay un compromiso. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Para Dios no hay otra cosa más agradable que uno vaya con honestidad de corazón y le diga las cosas que nos preocupan, las cosas que nos duelen, las cosas que necesitamos, y que nos aleje las cosas que no necesitamos, aunque queramos ese tipo de cosas. Aplicación número 3: si tú eres escogido, solo te va a preocupar una cosa: que tu conversión sea verdadera, que no sea una emoción, que no sea porque ya encontraste trabajo, que no sea porque te obligan a ir tus padres a la iglesia, que no sea por guardar las formas, que no sea por conveniencia. Solo eso te tiene que preocupar, que seas comprometido con aquel que ya pagó todos tus pecados, que seas obediente con la palabra de Dios, que estudies, que tengas comunión con tus hermanos, que vengas a la iglesia, que ores. Y aplicación número 4: tú tienes un propósito. En este momento tú estás aquí porque esta reunión ya estaba planeada por Dios antes de la creación, y Dios sabía que ibas a estar aquí. Pero ¿cuál es tu propósito? Un propósito de obediencia,
de perseverancia a pesar de las pruebas, en el cual puedas dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, o un propósito de me da igual, vengo pero no pongo atención, no tenía otra cosa mejor que hacer, estoy aquí por presión, entonces no vengas. Nadie aquí le va a afectar. De todos modos, los que tienen un propósito, Dios lo va a cumplir en ellos, sí o sí. Tú, aunque no quieras ahora, tú tienes un propósito que se va a cumplir. No seas como Jonás. De todas maneras, ten presente, ten en cuenta que tú no vas a cumplir un propósito, los propósitos de Dios en tus amigos, en tus familiares, en tu pareja. Si Dios no tiene un propósito, el propósito es individual, no colectivo. Nos reunimos de manera individual, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos y tenemos un propósito, y uno de ellos es expandir su evangelio y dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque tenemos la seguridad de la obra y el amor de Dios en nosotros. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas buscar en nosotros, en nuestro corazón, cuál es el propósito, Señor, que día a día tú tienes para nosotros, Señor. Sabedores que en esa seguridad del sacrificio que hizo tu Hijo Jesús por nosotros, Señor, al que enviaste, Señor, sin ningún tipo de excusa, Señor, para pagar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa, Señor, y que esta semana, Señor, sea de reflexión, Señor, para que nosotros podamos orar y estudiar tu palabra, Señor, y así descubrir todas las cosas maravillosas que tú tienes planeadas para nosotros. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.